Hola comunidad, me llamo Benito Franco y les voy a contar 4 experiencias paranormales. Bien, empezaré con la primera. En el año 1993 yo venía de trabajar en mi bicicleta. Era a eso de las 3 de la tarde, ya casi iba llegando a mi casa y de la nada había un perro negro tipo Rottweiler. Se me hizo muy raro porque nadie tenía de esos perros por la zona. Vi que venía de frente corriendo hacia mí. Enseguida me detuve y el perro se quedó quieto mirándome. Me quedé un momento esperando a que se fuera, pero aquel perro no se movía. De hecho, se quedó sentado. Como vi que no me hizo nada, comencé a pedalear la bicicleta. Aunque eso sí, iba despacio y atento. Y entonces ese perro me comenzó a seguir. Venía a un costado mío y luego lo dejé de ver. Volté para un lado porque ni siquiera supe para dónde se había ido. Luego miré hacia el otro lado y aquel perro no estaba. Entonces volteo hacia atrás y lo veo caminando muy cerca de mí. No sé ni cómo describirles esto, pero perdí a ese perro de vista y de la nada ya iba caminando enfrente de mí. Él nunca me rebasó, o al menos yo no me di cuenta. Y ahí estaba ese perro frente a mí. Ya ni sabía qué estaba pasando, y así de la nada se desapareció. No supe ni cómo eso fue posible. Lo comencé a buscar por todos lados, pero aquel perro no se veía. Ahora pienso que tal vez ese perro era el diablo. La siguiente historia que les quiero contar se titula Nunca le pidas un favor al compadre, y menos si anda solo en el monte. Esto que les voy a contar le pasó a mi cuñado cuando él era adolescente. Él andaba en el cerro buscando leña y me contó que estaba pensando en cómo algún día iba a ir a trabajar a la capital, pues él quería tener dinero para darle una mejor vida a su mamá, para que ya no sufriera. Mi cuñado había escuchado comentarios de esos de que la gente saca cuando se reúne a platicar, y ahí escuchó que si le pedías un favor al diablo él se los concedía. Aunque claro, eso solamente lo sabía por las pláticas que escuchó en su momento. Pero como andaba solo y sabiendo que nadie lo escuchaba, sin dudarlo empezó a decir en voz alta: «Compadre, ¿dónde andas? Sal y ven que ocupo un favor». Vociferaba. Así anduvo mientras recolectaba esa leña. Y en eso se le apareció un señor que vestía todo de negro. No lo escuchó llegar, pero ahí estaba frente a él. «¿Cómo estás, compadre? ¿Para qué me hablaste?», le dijo aquel hombre. Mi cuñado no pudo hablar. Sintió un miedo horrible que no sabía cómo explicar. Quiso echarse a correr, pero estaba tieso. Aquel hombre lo miró de pies a cabeza y tranquilamente se despidió de él. «Cuando quieras dinero, poder, fama, lo que sea que quieras, compadre, aquí voy a estar. Solamente háblame», le dijo. Y esa fue la última vez que mi cuñado se fue a buscar leña. A la siguiente semana tomó sus cosas y se fue a trabajar a la capital. Y hasta la fecha ahí vive. La tercera anécdota que les quiero contar se titula La bruja lo arañó para que ya no tomara y ya no maltratara a su familia. Esta historia pasó hace unos 45 años. Le ocurrió a un albañil que tenía a su mujer y 3 niños. Él diario se iba a trabajar y tenía la costumbre que de regreso pasaba a echarse unos tragos de pulque. Ahí estaba toda la tarde bebiendo y ya que oscurecía se iba para su casa. El trayecto era de 1 hora de camino y cuando este hombre llegaba a su casa, ahí su mujer ya lo estaba esperando. Tenía lista la comida para que su marido pudiera cenar caliente. Ella le preparaba las tortillas y lo atendía bien, pero aquel hombre iba todo borracho, que por cualquier pretexto o si veía algo que no le parecía, terminaba golpeando a su mujer. Y para el colmo, terminaba maltratando a sus pequeños. Y estas acciones de ese hombre se repetían a diario, hasta que una noche que venía de regreso todo cambió. Como siempre aquel hombre venía perdido por la bebida, y antes de llegar a su casa se le atravesó una bruja en el camino. La bruja ya lo estaba esperando. Le cerró el paso mostrando autoridad, y con una voz fría le hizo una advertencia.
Si eres muy hombrecito, quiero que te atrevas a pegarme a mí. Muéstrame lo que acostumbras a hacer en tu casa. A ver si puedes conmigo, le dijo. El borracho no contestó nada. Se quedó en silencio y como pudo le sacó vuelta a esa mujer. Y mientras el hombre se alejaba tembloroso por el miedo, aquella bruja le gritó fuerte: si me entero que le haces daño a tu familia otra vez, aquí te voy a estar esperando, le dijo. El borracho pensó que era una broma, o que tal vez había sido una alucinación, y no le dio la importancia que requería. En cuanto llegó a su casa, se desquitó con su mujer, la cual ni siquiera pudo defenderse, y tampoco sabía lo que había hecho para provocar la furia de su marido. Ella solamente aguantó como siempre lo hacía, y lloró en silencio para no preocupar a sus hijos. Y el hombre, que sin mostrar arrepentimiento terminó de cenar, luego se fue a dormir, pero no contaba con que al día siguiente, cuando regresaba a su casa, la bruja ya lo estaba esperando en el mismo lugar. Cuando el borracho la vio, se quedó igual, tembloroso y a la vez pensando que esto ya no podría ser una alucinación. La bruja apenas lo vio se le fue encima. Lo comenzó a arañar de toda su cara, de la espalda, le desgarró toda la ropa y le hizo muchas cosas más. Después de un rato lo dejó ir. Aquel hombre llegó corriendo a su casa, pero iba llorando. Cuando la mujer lo vio, de inmediato comenzó a atenderlo. Él se sentó junto a la mesa donde siempre cenaba, y ahí le empezó a contar a su señora lo que le había pasado. La esposa, como buena mujer que era, le curó sus heridas, le empezó a dar consuelo, y luego comenzó a hacer las tortillas para que el hombre cenara. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ya no hubo golpes ni discusiones. El hombre pasó varios días sin ir a trabajar. Se sentía mal, le dolía todo su cuerpo, y hasta que volvió a agarrar valor volvió a salir de su casa. Volvió a ir a trabajar, y cuando salió ya no pasó a la pulquería donde siempre tomaba. Se fue derechito caminando para su casa. Lo que no sabía era que en el camino estaba la bruja esperándolo por tercera vez. Al verla, un escalofrío le recorrió por todo su cuerpo, y como en las dos ocasiones anteriores no pudo hablar. «Ya ves que nada te cuesta llegar bien a tu casa», le dijo la bruja con voz fría. Y desde ese día, el hombre jamás volvió a tomar ni a pegarle a su mujer ni a sus hijos. La última historia trata sobre la Llorona. El campesino que vio a la Llorona lavando ropa, y a consecuencia de esto falleció. Esta historia me la contó un amigo hace un tiempo, pero desafortunadamente él ya falleció. Pero yo aún recuerdo muy bien su historia. Era como el año 1955. Él era campesino, a quien llamaremos Tomás. Le vamos a cambiar el nombre por razones personales. Bueno, el caso es que en ese tiempo había varios dueños de parcelas, los cuales habían sembrado maíz, y ellos tenían que regar sus milpas cada tercer día. Eran como 10 hectáreas en total, y entre los dueños se turnaban para ir a abrir la compuerta de una presa. Pues sí, ellos tenían una presa que almacenaba agua suficiente para abastecer a todos. Y como les decía, uno de ellos tenía que ir solo a abrir las compuertas, y luego regresar a la milpa, donde ya lo esperaban 2 compañeros más para regar. En total eran 3 campesinos que regaban ese día. Después les tocaba a otros 3 más, y así se iban rolando. Bueno, pues pasó el tiempo, hasta que un día a Tomás le tocó ir a regar. Para esto a él le tocó ir a abrir esas compuertas. Subió hasta donde se encontraba la presa, y antes de llegar escuchó un ruido allá donde lavaban la ropa las señoras en el día. Pero en ese momento eran las 3 de la madrugada, y a lo lejos alcanzó a ver una silueta blanca. «Qué extraño, ¿por qué alguien vendría a lavar a esta hora?», pensó. Él le comenzó a gritar: «Buenos días. Buenos días, ¿quién anda ahí?», preguntó, pero nadie le respondió. Se quedó un momento parado, pero sabía que lo estaban esperando con el agua, así que no le tomó importancia y se fue. Cuando llegó con sus demás compañeros, les contó lo que había visto, pero ellos no le dijeron nada, pues de hecho,
A ellos también se les hacía raro que alguien anduviera ahí a esa hora. Total que esto simplemente quedó ahí, pero varios turnos después, le volvió a tocar a Tomás ir a abrir esas compuertas, y cuando él subió a hacer esa labor, volvió a escuchar que alguien estaba lavando ropa. Ahorita voy a ir hasta allá a los lavaderos. Voy a ver quién es esa señora que viene a lavar a esta hora, pensó. Tomás caminó hasta esa zona, y ya cuando se acercó un poco, vio esa silueta de nuevo. Buenos días, señora. ¿Por qué viene a lavar a esta hora?, preguntó. Pero igual que la primera vez, esa silueta no le respondió. Solamente alzó la cabeza, pero estaba cubierta con todos sus cabellos, y de la nada empezó a gritar: ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Aquella silueta empezó a elevarse, quedando suspendida en el aire, y lentamente se fue alejando de los lavaderos. Tomás quedó paralizado. Tenía tanto miedo que no podía ni hablar. Ni siquiera supo cómo le hizo para llegar a la milpa. Ya ni abrió la compuerta de la presa. Los demás estaban esperando el agua, pero nada más no llegaba. Y cuando vieron a Tomás caminar hacia ellos, enseguida le empezaron a reclamar: «¡Ey! ¿Por qué no soltaste el agua? Tomás, ¿qué pasó con el agua?», le decían, pero Tomás no respondía, solamente caminaba hacia ellos. Como no pudieron hacer que Tomás hablara, uno de sus compañeros traía consigo aguardiente, por lo que le dijo que le diera un sorbo. Tomás le hizo caso y bebió de la botella, y así como empezó a reaccionar, les contó lo que le había pasado allá donde está la presa. Todos lo escuchaban, pero no sabían qué decirle. Pero se pusieron de acuerdo en que irían 2 personas a abrir la compuerta, y de paso iban a revisar la zona. Los hombres fueron a ver, pero no encontraron nada por ninguna parte. Lo curioso de esto es que desde esa madrugada siempre se escuchaba que alguien estaba lavando ropa, y siempre a esa misma hora en que Tomás había visto a esa silueta. Pero como ya sabían del testimonio de Tomás, jamás volvieron a asomarse. Lamentablemente la historia no termina con un buen final para Tomás, pues él se enfermó a los pocos días, y a consecuencia de esto ya no la pudo librar. Tomás falleció. Todos dicen que su muerte tiene que ver con lo que él vio esa madrugada, que lo que él vio era la mismísima Llorona. Esa es la historia de Tomás. Espero y les sea de su agrado. Saludos desde Zimapán, Hidalgo.